Prepárense para un viaje a los confines del universo, porque aquí comienza Señal Trek, con la conducción del capitán Mauricio Basaure y su experimentada tripulación. Conquistarán el espacio de Viaje a las Estrellas. Y todo esto por las ondas digitales de hobbyfm.cl. Buenas tardes, una tarde más de Señal Trek. Bienvenido, Germán. Y tenemos el agrado de invitar como invitado especial aquí en Señal Trek para hablar especialmente todo lo que es cómic y que nos fascina tanto a Roberto Alfaro de LPD Magazine y de Mundo Viñetas. Cuando va a presentar todo este mundo, vamos a conversar todo este tema y vamos a partir primero con una noticia para calentar un poco el tema, especialmente que hoy día estamos a 4 de octubre, la cual nos lleva al capítulo estreno en Estados Unidos por CBS del Fugitivo. No se olviden, no es David Jensen, es la teniente Tilly que se va a aprender conflictos en Discovery. Ahí tenemos a la teniente Tilly. En la entrevista que ella hizo el día 3 de octubre en trekmovie.com, nos menciona que la actriz Mary Wiseman nos menciona que este corto, shortcut del 4 de octubre del Fugitivo, o de Runaway, nos va a presentar un concepto clásico de las historias de Star Trek. Un concepto que nos engloba la moralidad en el tema. Incluso ella está muy entusiasmada porque nos va a presentar, este corto nos presenta cómo el personaje principal se fue envuelto a los enredos. Lo que sí en este momento se estrenaría en CBS All en Estados Unidos y después pasaría a Canadá. Bueno, para nosotros en Latinoamérica todavía estamos esperando que se abra alguna ventana o algo para poder tener el gusto, aunque sea unas semanas después de ver este capítulo. Con respecto a otras noticias, bueno, ya habíamos hablado la semana pasada que estaban los cortos, los 4 cortos, que les vamos a recordar los 4 cortos Shortcut. Noviembre 8 viene Calypso. Diciembre 6 tenemos El Brillo de las Estrellas. Y enero 3 tenemos El Artista del Escape con Harry Mott. Eso sería lo que tendríamos en este momento de noticias. No hay mucho más en Trek Movie porque están esperando, digamos, que salga se presente el video, el corto, y los fans puedan opinar y ellos poder también evaluar ese corto, cómo les pareció. Así que eso sería como noticias al día de hoy, porque es lo que tenemos. Vamos a partir con un video. Claudio, que nos muestre y nos introduzca en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Sí, vamos. Space, the Final Frontier. This is the Voyager Starship Enterprise. El mundo de los cómics. Go, go, go. Pantalla. Porque estoy escuchando la música. Vamos.
Estamos de vuelta al aire ya, muchachos, para plantearnos y comenzar este tema maravilloso del famosos cómics cuando uno leía en el diario o las revistas de las primeras, o cuando Marvel tenía que sacar esos sellos de permiso, autorización para todo espectador. Esa es la época de los superhéroes. Después se fueron adaptando cómics de adaptaciones de película, que en este caso de ese cómic tiene Star Trek 6, Star Trek 5 y Star Trek 4 más Generation, por los periodos de años que tenía que estábamos observando, porque de ese cómic 1982 a 1986. Entonces, y también hay un cómic que es uno de mis favoritos, Deuda de honor. Deuda de honor, que está acá, con los grandes dibujos de Adam Hughes y escrito por Chris Claremont. Famoso por los X-Men. Un X-Men, justamente. Sí. Exactamente. Y ahí, con esto ya no vamos a mostrar todo, después al final les podemos contar qué es lo que tenemos. Aquí está la versión manga japonesa, así que es legítimo manga porque es hecho en Japón, aunque fue impreso en Estados Unidos y está en inglés, pero es manga. No, pero esta es la versión americana. Americana. Pero por la empresa japonesa, así que según lo que estuve averiguando, el anime que es hecho para Japón se llama anime, los otros son animes falsos. Entonces esto podría ser, si fue hecho inicialmente para Japón, es un manga que después fue replicado en Estados Unidos, así que estaríamos bien. Reimpreso. Así que por ese lado sería manga legítimo. Sí. Pero comencemos por el principio. Sí, eso es por eso. Pero hemos estado un poco así tirando tiros al aire, que es que esto es tan grande, tan complejo que al final hay que partir por un lado. Por un lado, sí. Comencemos diciendo, señores, que la primera adaptación de Star Trek es en el año 1969. Esta fue a través de la revista de Joe 90. ¿Te acuerdas quién era Joe 90? No, yo me acuerdo de Joe 90, una serie de este personaje, este niño de la Gene Anderson. De los De Gene Anderson, de ¿no? del matrimonio Anderson. Anderson, por eso. Sí, Pero que me estaba acordando por de los Thunderbird. Exactamente. Capitán Escarlata. Y todos esos personajes. Y todos esos personajes. Joe 90 es el personaje que sigue después de Capitán Escarlata, porque primero viene el Thunderbird, después viene Capitán Escarlata, Exactamente. después viene Joe 90, que justamente es en el año 69. Joe 90 fue tan popular esta serie de marionetas de Jerry y Sylvia Anderson, que es el matrimonio. Ahí está. Ellos tienen una publicación en un tabloide. Tabloide es lo que se llama... Sería diario, ¿no? un cómic de tamaño diario. Perfecto. Grandote. Aquí sería como tamaño los suplementos del Mercurio, que eran antiguos, no los de hoy en día, que son más chiquititos. Acuérdense que los suplementos antiguos eran grandotes. Sí, entonces ellos crean un magazine llamado Joe 90 Top Secret, aunque siempre se discutió si era Top Secret o no, porque simplemente era Joe 90, pero ellos le dieron ese caché que le pusieron Top Secret. Y en esta ¿cuánto se llama? Magazine venían simplemente historias en 34 páginas. Y durante estas 34 páginas, adivina qué era el cómic central. Star Trek. Star Trek y Tierra de Gigantes. Claro, ahora ya sí también me está enfocando, que me estás contando, Roberto, que esto es 1969. Ya había pasado algo, porque la Golden Cage son 1967. Entonces ya teníamos esto, y ya en este caso Star Trek y el primer hombre ya había llegado a la luna, ya por 69. Sí. Así que por eso estaba Tierra Gigante, todas las de Allen, como Viaje al fondo del mar, etcétera. Sí. Pero antes de eso tuvimos las Golden Cage. Sí, pero antes de la Golden Game, mira, si nos detenemos un poco a conversar lo que era lo que traía la Joe 90, porque como decimos, esto se publicó primero en Inglaterra directamente. Ya, entonces esta es la versión, claro, porque yo te estoy hablando de las versiones americanas y tú me estás hablando de las versiones inglesas. Por eso, si la primera vez que se imprime y se hacen cómics de, ¿cuándo se llama? De Star Trek, es en Inglaterra. No en Estados Unidos. No, es en Estados Unidos. Sí, ellos son los primeros. Entonces los tipos hacen estos cómics y después directamente empiezan a sacarlo también en periódicos. Y en los periódicos ahí ya empezamos a ver las tiras diarias también de estos personajes. No tenían nada que ver con la serie de televisión. Era, cuando se llama, historias totalmente originales. No existían tampoco algún guiño
como las de la Golden Game, que sí las Claro, tenían sí, directamente con tenía la el serie de guión, y televisión. especialmente la Golden Gate tenía el inicio que las primeras 10 o 12 portadas eran con fotos de la escena de televisión, que después fueron cambiando por dibujos gráficos y modificando, pero ahí en esas primeras portadas teníamos eso. Claro. Entonces interesante que ahí estábamos presentando historias originales, entonces eso permitía desarrollar más la historia. Claro, entonces entre los guionistas y los dibujantes aquí teníamos a Harry Linfield, teníamos a Jim Bake y a Mick Noble. Ellos eran los creadores de esta serie en animación. Y tenemos cosas muy curiosas, como entre ellas es una viñeta en que se ve que el Enterprise está en tierra, pero no está tocando tierra, está flotando sobre la tierra, se abre y bajan los pasajeros caminando. Es una de las cosas que nunca se demostró tampoco en la serie de televisión. No. Entonces Y eso, esas son mira, libertades que pero tenemos. fíjate Hasta ese Voyager detalle, nomás pero llegó fíjate ese detalle, la nave, pero estamos flotando. Flotando. Ya, más o menos lo más cercano a eso flotando casi en tierra es lo que vimos en el mundo universo Kelvin, Ujú. donde la Enterprise salía del mar, Sí. en la 2. Sí. Entonces ya daba tenemos una referencia. una referencia en ese tipo. Sí, así que eso es lo primero que tenemos directamente de Star Trek. Y es bastante interesante su evolución, cómo empieza a ver esta cosa. Las historietas eran desconocidas para los norteamericanos, pero es en abril del 2016 que recién se publican para los norteamericanos a través de IDW Publishing. Ellos son los que publican estos cómics Oye, después de tanto tiempo. interesante porque ID Publication, aparte también de publicar las que salían en Joe 90, también publicó las Golden Case, algunas, y se llamaron Golden Case Archivos, Golden Case Archive. Claro, justamente. Entonces nos presentaban también, claro, es que después de 2007, ID Publication parece que empezó a recopilar todos estos cómics de Star Trek que estaban como perdidos. Sí, Y empezó a armar, porque es bastante interesante. Por ejemplo, lo que era la Golden Cage, ellos pertenecían a un conglomerado que la Western Publishing, es un organismo especialmente que se la jugó, que le creyó a Gene Roddenberry que se podía hacer algo con esto, porque la serie era demasiado incipiente todavía, ¿no? Exactamente, entonces, estábamos ahí. Es un fenómeno muy parecido que también... Porque en 1967 estaba empezando la segunda temporada casi. Sí, es como... Se repite prácticamente lo mismo cuando George Lucas va a hablar con Marvel Comics y les vende la idea de Star Wars sin tener la película terminada, y Marvel se la compra y saca los cómics paralelamente al estreno de la película. Claro, porque en ese aspecto el cómic de Star Wars, la adaptación de la película en 1977, esa adaptación en base al guión, que ahí uno ve en ese cómic escenas que nunca se vieron, al menos que agregó unas en el 25 aniversario de Lucas. Claro. Y acá también lo interesante es que en el caso de Star Trek, que después hablaríamos de ese tema con Marvel que tenía el éxito con Star Wars, toma el éxito con Star Trek para que fomentar Star Trek y llegar al mismo nivel de ventas que tenía con Star Wars. Sí, la Golden Y Gate, eso lo parte con la película Motion Picture 1979. Claro. Ahora volvemos hacia el pasado hacia con el la pasado. Golden, con la Golden Gate. Gate fue en el año 67 que se empiezan a producir estos primeros cómics, y donde los lectores ya tienen en cierta manera algún acercamiento con lo que se estaba haciendo con la, Claro, con la serie por la primera original. temporada, gracias a eso. Claro, entonces en estos relatos estaban escritos por Len Lewin y los lápices contaban con Alberto Gioletti. Italiano. Italiano. Me piace. Sí, entonces se hicieron alrededor de 30 historias aproximadamente. Exactamente. Pero la Golden Gate, como digo, en el 2006 ellos comienzan a sacar nuevamente los cómics a la venta, hacer Claro, una eso, recopilación. eso es bueno para los fans, porque... Y ahí como veo, Germán, yo creo que ese que dice Star Trek Classic puede ser Sí, un cómic este de es de Golden Gate. los Ese cómics de justamente. Golden Gate. Sí. Sí. Que el último tomo que sacaron. Que ese Classic también lo sacó el estilo adaptaciones, también son de la IDW Publishing, que fueron adaptados y sacaron con Classic. Pero con le la- cambiaron el color, porque Claro. no guardaron el color original. Sí, pero Titán se adelantó en el año 74 a reeditar estos cómics, pero lo más cómico es que los reeditaba de cierta manera, que eran por el material que se llama Dan Curtis Representa. Entonces aquí Ya. lo que teníamos eran
venían en los chicles. ¿Se acuerdan que antiguamente eran los chicles? Claro. Eran Yo venía una pequeña larguitos. historia. Entonces ahí venían los seguidores de la serie o de los chicles, podían ir juntando Cada envoltorio donde venía el cómic por detrás y iban armando. y lo va armando. Claro, justamente. es como cuando yo en el año 79, en la tercera, me empecé a recortar todas las viñetas que aparecían en la tercera sobre Superman. Claro. Entonces, así tenía el turro de puras. Entonces tenía historias nuevas porque estaba basado en base a la película y todo el cuento. Sí, y durante el año 78 al 79 esto se reimprime, pero ya también en blanco y negro. Ah, espectacular. Entonces, esos son como los primeros guiños que tenemos de... Por último, ahí de lograron Star Trek. rescatar un poco en blanco y negro, ya como revista, lo que teníamos en los envoltorios. Claro. Interesante. Y entre el 77 y el 78 se publica una serie de fotonovelas. No sé si ustedes se Sí, acuerdan. sí, Sí, eso investigando este tema, había fotonovelas. Entonces, Era paralelo a lo que sacaba Navarro también. Ese tipo. claro. Sí, esto era de Mandala Producciones y de Batang Book, y Mandala también realizó una serie de tiras diarias para Thomas Warkin en el 78. Claro, por ejemplo, yo la última vez en un grupo veía que se vendían esas novelas que en la ciudad eterna donde estaba esta roca que pasaban el viajar en el tiempo. ¿Cómo se llama, Germán? ¿Te acuerdas? Que era, ¿cuál se llama? ¿Cuál se llama? En la ciudad de sí. City of the... Sí, que donde trabaja la John Collins. Collins, que Sí. es uno de los capítulos más Claro, más y eso famosos, lo más estaban populares. vendiendo y era una fotonovela. Sí, justamente. Pero eso aquí pero eso lo publicó Geomundo. Ya, Geomundo. Geomundo. Perfecto. Geomundo. Geomundo. Sí. Sí, que era- Perfecto. pero eso nunca me quedó claro si eran reediciones de lo que hizo Mandela, lo que sacó Geomundo. o Geomundo sacó su propia adaptación. Eso nunca me quedó Bueno, claro. eso faltó, digamos, investigar. Pero bueno, en el 78, en el 79 cuando se estrena la Gracias, película gracias, Carla. Era El Guardián. Muchas gracias. El Guardián. Sí, Sí. estaba aquí Qué recordando bueno, a Carla sí. que nos comenta Sí. y vamos a aprovechar al tiro para... ¿Algún comentario más por ahí? Sí, hay varios, Sí, pero vamos varios. a Gabriel Lagos que nos saluda, a Carla Carrizo, a Jovi, Claudia Basaures, Andrés Cristian Parra, Andrés Maqueas, hola. Estos tres que regresó de casa, y Germán, este lo conozco, Germán Moyo, Gabriel Lagos también está y eso. Gabriel Lagos también. Esos están los que están subiendo. Claro. Bueno, sí, estamos diciendo que ya cuando se estrena la película en el 79, que es la Sí. Star Trek The Movie, aparece Star Trek The New Paper Comic directamente en los periódicos. Esto sale en blanco y negro, es bastante interesante. Y es como tú dices, también hay mucha gente que empezó a juntar la viñeta por viñeta, tira por tira, para tratar de completar Claro, la y ahí historia. nos vamos a ir a Marvel. Y Por el mismo año, por un- 79. Sí. Y, ¿cómo se llama? Y también, paralelamente a las tiras diarias que salían en blanco y negro, estaba también las planchas dominicales, que esas eran a todo color. Ah, perfecto. Sí, que aquí nosotros lo podíamos ver en el Mercurio, por ejemplo, cuando sacaban un montón de cómics el día domingo que eran en Sí, planchas blanco, gigantes, plancha. y y el resto de la semana venían en tiras en blanco y negro. Era prácticamente lo mismo, para que tengan Sí. una idea. Claro, y César Galvez Berríos nos saluda desde Quilpué. Así que desde la quinta región nos está saludando. Sí, entonces esto, como tú dices, despierta el interés por parte de las casas editoriales como de Marvel Comics. Claro. En 1980. Marvel 1979 a 1981, que fue la primera etapa. Claro, pero es cuando hacen el contrato, pero ya en 1980 cuando sacan los primeros 3 tomos dedicados a la historia de Star Trek. Aquí teníamos a Alan Dean Foster, que adapta por Mark Goldsman, gran dibujante de cómics de superhéroes, que es muy conocido, mientras que el guión corre por parte de Harold Livingston y los dibuja a cargo de Dave Cockrum. El entintado se encontraba por manos de Klaus Jansson. Klaus Jansson era quien le entintaba a Frank Miller, los Daredevil y otras cosas. Miller, bueno. Y, claro, y el color estaba por parte de Mary Severin. Entonces esto se recopila con un tiempo en un solo tomo de bolsillo. Esa es la otra. Sí. También se sacan algunos tomos de bolsillo. Así que esa es la manera en que parte Star Trek por aquí.
Ella también, a partir de Marvel, intenta hacer una serie tan exitosa como la versión de Star Wars. De Star Wars, que lo que habíamos mencionado Sí. para que no se le fuera el hilo. Sí. Y claro, pero parece que no fue porque al final, si pensamos, 1981 se acabó comparado con la Golden Cake, que fue del 67 al 78, que fue un buen periodo. Sí. Aquí fue un periodo corto, como que aprovechando el boom. Por eso todas las historias y las aventuras que ocurrían en ese periodo con Marvel Comics, todas estaban enfocadas con los uniformes de Motion Picture. Claro. Sí. Entonces, Dejaron a un lado lo que eran los uniformes originales de la serie de televisión de los 60. Claro. Para estar más unificado. Para estar unificado, y como eso estaba de moda, actualizaban todo ese cuento. Entonces, claro, como la Golden Cake era de los 60, estaban con los uniformes, esos con los clásicos. Y detrás del proyecto teníamos a Mark Wolfman, Thomas DeFalco, Mike W. Barr, No, fue un gran D.G. proyecto. DeMatteis, experto en el género de la ciencia ficción y de superhéroes, que también estaban por ahí dando algunas vueltas. Pero lamentablemente no pudieron llevar a buen puerto a la Enterprise y su tripulación, y fue cancelado en el número 18 en 1988 debido a las bajas 81. 88. Ah, 88. Ah, bueno, yo la información la tengo así. Sí, debido a las bajas ventas se eliminó Ya, la... es que puede que se esté juntando con... Bueno, ahí vamos a ver. Sí, y de ahí pasan directamente a lo que es DC Comics, que adquiere la licencia en el 84. Acá está. Estos son las Sí, colecciones de estos DC. son los cómics iniciales que están acá. Que Claro. Es un recopilado editado por España, por la editorial World Comics Sí, Planeta. Planeta. y Planeta. Y Planeta, sí. Para no perder ¿cómo se llama? Y en caso los de DC nos situaban después de la ira de Khan, las aventuras. Claro, pero a lo que yo voy acá, que fue una jugada estratégica la que hizo DC, porque no quisieron contratar guionistas nuevos para esto. Así que se traen a los de la casa Marvel a trabajar con ellos. Perfecto. Entonces se traen ¿cómo se llama? A Mark Wolfman para que se encargue de todo esto, y mientras que Mick Barnes cumpliría las funciones de guionista, escribiendo 16 números en total de manera regular de la serie. Entre los dibujantes que contaban estaba Tom Sucom. La historieta se desarrollaba a partir, como tú dices, a partir de la ira de Khan. Exactamente. Desemboca en una guerra contra los Klingon, si ustedes se acuerdan de eso, la historieta. Y, ¿cómo se llama? Esto se desarrolla en 4 números inéditos durante el universo Trekkie. Entre las curiosidades vemos que tenemos a Konom, un pacifista Klingon, que es mucho más anterior a Worf de las series de la nueva generación. Sí. Se adelanta bastante en el personaje. Por su parte, Spock no aparece por ningún lado para estar de acuerdo con la línea de tiempo que ofrecía la ira de Khan. Correcto. Entonces, después, mucho más adelante... Ahí aparece Spock de nuevo. Spock en la saga de Bear Clam, ahí donde ya... Claro, el juicio de James T. Kirk, por ejemplo, que ahí sale Spock en todo el... Justamente, esa es la manera en que empieza a aparecer estos personajes. Y claro, y después cuando DC Comics tiene estabilidad, aparece la nueva generación, aparecen los primeros cómics de la nueva generación también. Entonces ya teníamos los miembros clásicos y apareciendo personajes de la nueva generación con el Capitán Jean-Luc Picard y todo. Claro. Incluso uno aprecia los uniformes, son los uniformes de la primera temporada. Sí, pues son eso. En el 89 ellos preparan una nueva saga por parte de DC Comics para tratar de renovar la franquicia, que se llamaba ¿Quién es quién? En Star Trek. No sé si lo pudieron ver. No, sí. no lo pude encontrar Sí, eso. yo ¿Sí? lo he visto ¿Tú lo esa- viste? Sí, Sí. son Ya. 2 números. Son 2 números. Ese está está a cargo del, ¿cómo se llama? Del guionista Peter David, y está con las colaboraciones de los escritores Howard Weinstein y Kevin Ryan. Aquí se trata de unificar una saga, sin olvidar las adaptaciones de la novela de William Shatner, que también fue llevada ahí al... Qué bueno, buena. mira, Espectacular. sí, Age of Eden, no sé cuánto cómo se pronunciará realmente ¿sí? Y de aquí ya comienza con 6 anuales y un crossover directamente con la nueva generación. Perfecto. Esa es la manera que empieza. Y al estrenarse Star Trek 5, Gene Roddenberry, que sabemos que estaba bastante molesto que nos lo habían dejado más o menos fuera del juego, este caballero, ya, ¿cuándo se llama?
coloca a las riendas de todo esto a Richard Arnold, quien entra de forma voluntaria en los años 90 a llevar un registro fotográfico de Paramount Pictures, ¿te acuerdas? De Star Trek. Sí. Entonces, Jim lo coloca a cargo de supervisar todo lo que son las publicaciones, libros, novelas y todo el cuento. Y como este tipo estaba con sangre en el ojo, en cierta manera, ¿cómo se llama? Con Peter Davis, entonces ahí tenemos una cierta rencilla entre ambos en que se empieza como a notar en las publicaciones de los cómics. Ya. Peter Davis, toda una leyenda. Sí. Que era como el contador de Marvel y de pronto lo ponían en una serie histórica. Sí, y de ahí ya pasamos a Star Trek, la nueva generación, que debuta en el 88 en televisión. Y de ella pasa directamente también a DC Comics, a desarrollar una serie de miniseries a cargo del guionista y escritor Michael Jan Friedman, logrando tener una serie propia. Exactamente. Ese, Está bueno. ese, en cierta manera, todo lo que hemos visto en el universo Trek hasta el minuto. Pero esto, por su parte, Malibu Comics obtiene los derechos de Deep Space 9. Exactamente, y Malibu Comics él estuvo en 1993 a 1996. Y claro, lo que estaba mostrando Germán, ese es el Malibu, tenía la opción de DS9, pero también hizo un crossover, ¿no es cierto?, con DS9 Malibu, por parte de Malibu Con DC Comics. Con DC Comics. Ese es son cuatro números y nos presentaban con muy buena gráfica todos los personajes y un crossover incluso Odo y todo eso. Sí. Es muy, muy interesante ese cómic. En general, DC Comics lo que logró hacer fueron alrededor Y nosotros en ese momento, cuando llegamos allá a Malibu, los mismos estilos de dibujos van progresando, van siendo más detallistas, o sea, casi se va evolucionando. Casi evolucionando más fotográfico con los personajes, independientes de las portadas. Porque, por ejemplo, a ver, por ahí está el de... Este es el mío. ¿Ves? Ahí tenemos la gráfica. Más detallista, más Sí. de los personajes que nos llevan a tener un mejor enfoque con Sí, bueno. eso es importante. Sí, como te digo, DC alcanzó a publicar 80 números por parte de, ¿cómo se llama?, de la aventura de Star Trek. Y en el 86 ya no renovó el contrato. Y ahí lo Así tomó que Malibu. Ahí lo tomó Malibu. Y Malibu, que en iba el viento en popa, pero él en el lo no- adquiere Marvel. Sí, Dice Marvel, venga para acá, lo compro a la empresa. En el 93 se tardaron varios años. Pues, Sí, Claro, es pero, un brinco pero más o menos. Malibu, por su lado, estaba comprada, pero seguía con su marca hasta el 96. Sí, y bueno, y seguíamos con la misma gente que comenzaron en Marvel, porque teníamos a Mike W. Barr, encargado de escribir las historias, secundado por Charles Marchand, Dan Miskin y Leonard Kirk. Mira, Leonard Kirk. Leonard Kirk está bueno, está bueno. Sí, y Malibu es adquirida después por Marvel. Exactamente. Sí, y detiene su producción recién en el 95, alcanzando a producir algunos anuales, números especiales. Además, trabaja en una versión de la siguiente Star Trek Voyager. Sí, es que sí. estaba ese proyecto Malibu que lo estaba presentando. Y no logró finalizarlo. Porque Claro. cuando IDW, cuando Published, adquiere los derechos de algunos de los de la serie. Y de cierta manera aquí ya comienzan a crear lo que se hace en un recopilado años después por Malibu que se llama Star Trek Archivos en el 2009. 2009, pues está bueno. Sí. Malibu también, archivos de Malibu. también. Sí. Cuando compra Marvel, Malibu consigue también los derechos de las publicaciones y licencias. Entran en las series de la edición de Roddenberry. Marvel finaliza de desarrollar Star Trek Voyager, que ya está en un proceso final con lo que era Malibu, y este está escrito por Lori San Sutton, quien compartió créditos con Howard Weinstein y Ben Rahr, mientras los lápices estaban a cargo de Jesús Redondo y Terry Pallot. La editorial continúa seguir ofreciendo a sus lectores Star Trek Espacio 9 bajo el alero creativo de Howard Weinstein, Mariano Nixia y Michel Marín. Sin perder tiempo, la casa del Hombre Araña aprovecha todo esto y empieza a crear un abanico de títulos de Star Trek Unlimited. No sé si alguien... Sí, al Sí, libro lo también. conozco, Sí. Claro, y en este periodo de la adquisición de Marvel hay un crossover muy famoso que se ha hecho para los fans, que es Star Trek y los X-Men. Claro.
Entonces nos lleva ahí a presentar ahí a Wolverine y todos los personajes que se presentan. Hay que tomar en cuenta. Famoso los X-Men. En ese tiempo eran muy famosos. Era muy famoso y hay que tomar en cuenta que en esa época habían capítulos de los X-Men que viajaban al espacio, así que se cruzaban con unas naves de una reina que estaba enamorada o princesa de Jar Javier. Sí. Es que me estaba confundiendo como en la cara del Parche Stewart la misma, entonces dijo, Jar Javier. Sí, y hay cosas bastante interesantes que saca, por ejemplo, por ese entonces, por ejemplo, el creativo Dan, espérate, se me perdió el nombre que lo tenía anotado aquí, Sí. es Dan Arnett y Ian Eddingston crean Star Trek Starfleet, la academia. Entonces, otro clásico. Entonces, el lector puede ver a los jóvenes cadetes aquí, que es lo que siempre nosotros quisimos ver en televisión. Sí, por aquí todo ya lo que quería, pues, hay un montón de proyectos de televisión que iban a hacer la academia y nunca pasó. Nunca pasó nada. Entonces, Marvel se convierte directamente en un especialista en este tipo de cosas, de rellenar huecos que estaban en el universo televisivo. Claro, muy bueno. Sí, también viene un par de spin-offs de Espacio 9 con Chris Cooper y los guionistas eran Chris Renaud y John Roy. Entre los dibujantes, así que, ¿cómo se llama? Era bastante interesante lo que se estaba haciendo, que se la estaban jugando quién podía plasmar mejor el universo de Star Trek en viñetas. Después viene Star Trek Engly Voyagers, así como los viajes encontramos a la Enterprise, que no son las danzas, con algunos protagonistas justamente del capítulo piloto, de la jaula. Perfecto. Sí, voy a ver la foto por ahí. Sí, entonces ahí tenemos al Capitán Pike y la historia a cargo de Dan Atner y Ian Eddington, son los encargados de crear esta historia para los cómics. Y posteriormente solo están encargados los dibujantes Patrick Sincher y Javier Pulido. Entre las curiosidades que tenemos está Star Trek Voyager, donde el lector puede ver la segunda misión por 5 años de la Enterprise, cosa que nunca vimos nosotros en televisión. En televisión. Claro. Y antes de llegar un poquito antes la era de Khan. Y con esto está escrito por Dan Greenberg. Espectaculares todos esos cómics que nos permiten visualizar, rellenar todo este universo de Star Trek que tanto queremos. Y tenemos una extraña cruza entre la denominada Teleparty War, que se vendría con Marvel presenta Paramount Pictures, mira el medio título, claro, donde podemos ver e interactuar sin asco al Capitán Kirk con sus amigos de los X-Men, el Dr. Javier y todo lo que estábamos hablando tú hace un ratito. Ahí está el logo que sale en Marvel y abajo está el logo de Paramount Pictures Comics. Claro, sí, hicieron 2 relatos de Star Trek X-Men, escrito por Scott Lomberg y Mark Silvestri, y la segunda aventura contaría como protagonista a la nueva generación con la Patrulla X. Entonces, esos son como los que más tenemos. Eso está titulado como Segundo Contacto. Estaba escrito por Dan Arnett y Ian Eddington, dibujado por Cary North y Scott Cambridge. El éxito de la historia estaba asegurado. Así que eso es lo que tenemos hasta el minuto de todo lo que sería. También esto continuaría con una secuela de una novela por parte de Michael Jan Friedman. Lamentablemente, como decimos, las ventas, como ya había pasado bajaron y lo cortan, y su ciclo por el espacio terminó en el 98. Claro, y ahí pasa un poco el tiempo y ahí viene Wellstone Estudios que compran los derechos, pero parte con si no me equivoco, con la nueva generación y algo de Voyager también, ¿no? Sí, hay que recordar que este estudio eran de Jim Lee, que proporcionaba algún material, claro, que era para el sello Image Comics, que con el tiempo pasa a cumplir estas funciones como entre el año 99 al 2001. Entre 2001 y 2002. Sí, una franquicia independiente de DC Comics, porque después DC Comics también la absorbe. Wellstone, y se convierte de una manera en una pequeña editorial que tiene algunos permisos correspondientes de Star Trek en los cómics. Entre sus filas estaban los escritores Nathan Archer, Christine Catran, Ruch, Dean Wesley, Smith, Kate Raab, de Cándidos, Scott Clear, Kevin Anderson, Jet KW, John Ordon y David Mark. Esos son como los dibujantes que estaban a cargo de... Muy buen equipo. Sí, a diferencia de las otras editoriales, aquí lo que estaban intentando era hacer una serie regular.
tratando de que Ya. todo estuviera como al unísono, que todos estuvieran conectados los universos unos con otros. Cosa que la licencia expiró en el 2002 y no pudieron seguir adelante Claro, con... pero el proyecto estaba muy bien interesante porque unificar, armar, contar más historias, los fans siguieran, pero la licencia ahí... Expiró. Claro. Sí, en el 2001 dice que se también publicaron algunas reediciones por ahí de algunos cómics, tratando de soslayar lo que había quedado antiguamente votado por ahí con otras editoriales. Por parte de la editorial, como tú decías, la japonesa, la Tokyo Pop. Tokyo Pop, de 2006 al 2008. Sí, pero la idea comienza en el 2004. Claro, pero estos mangas, digamos, ahí hay una entrecruza entre cómics que tenemos, porque esto ya lo he leído, de aventuras con monstruos, etcétera, incluso con mechas. Sí. Que hay un capítulo que pelean en el tomo número 1 que pelean con mechas. O sea, es como Star Trek peleando con los... no Evangelion, sino la otra. ¿Caflón? No es Caflón, el otro, Gundam Wing. Es Gundam Wing, estilo Ya. Gundam Wing. Sí, Así sí, de los mechas. Sí, pero O Robotech para ser más ochentero. cercano. Más Sí, sí. ochentero. Sí, claro. Entonces, este manga directamente se llama Star Trek La Nueva Generación. Sí, a ver, Está en claro, la versión Tokyo Pop parte con 2 volúmenes. 3 volúmenes. Ujú. 3 volúmenes. Y antes que termine, ya acercándose al 2008, ahí lanza el volumen de la nueva generación que menos mal lograron alcanzar, que estaba ese casi ahí al hilo de que no sale. Y tenemos, aquí eran alrededor de 10 dibujantes y 10 guionistas. Teníamos un ejército completo pegado acá. La gracia del manga que está muy apegado a la serie original. Exactamente. En el diseño, en todo. Y cuando toman la nueva generación, lo mismo. Es bastante interesante el trabajo. Se lo tomaron con alto respeto y adaptarlo. En el 2008 viene Star Trek La Nueva Generación, el manga, que esto se realiza en abril del 2009. Exactamente. Aparece. Que por ahí se ve la foto en el video Sí, que tiramos. la IDW Publishing el 9 de noviembre del 2006 consigue los derechos de la serie y aquí ya empieza a hacer algunas nuevas aventuras de Star Trek y en el enero del 2007 comienza a aparecer las primeras miniseries por parte de IDW. Claro, y destacándose, ¿no es cierto?, cuando ya viene la película 2009, ¿no es cierto?, de J.J. Abrams, Star Trek, Un vistazo al futuro, o Star Trek a seca, depende cómo esté la traducción en España o acá, aparece un gran cómic de la IDW que se llama Star Trek Countdown, donde nos muestra y nos presenta a la Federación con el momento de tiempo Jean-Luc Picard, antes de la explosión de Rómulo y el traspaso aquí, dejando toda la parte, e incluso después sale un cómic anexo que se llama Nero, el cual nos presenta estos personajes rellenando lo que el punto de partida de Star Trek 2009. Incluso después hay un capítulo donde aparece Christopher Pike con barba y para Star Trek Darkness, que faltaba ahí que estos niños se habían secuestrado en la nave de Harry Mott. Gran sorpresa en el cómic, Harry Mott, que lo vemos hombrecito de pantalones hasta en Discovery, es mujer en la versión del cómic. Sí. Bueno, Que son las escenas que vimos Christopher Pike y Harry Mott, que son las dos fotos finales del video que estamos presentando. Claro, y BW también sigue la misma huella que la otra y empieza a reeditar muchos de los cómics que eran de Claro. Marvel y DC. Se consigue la Sí, licencia sí. para poder publicarlo. Eso Eso es muy bueno porque también eso también hizo Dark House en el caso de Star Wars, que Dark House también empezó a reeditar los cómics que había dejado Marvel en ese periodo. Y ahí todo, claro, les cambió los colores, todo, que jamás no les gusta que le cambien los colores para la adaptación de las películas. Así que no. Los cómics clásicos le han cambiado casi todo, le han puesto ahora colores digitales. Sí, no, pero bueno. todo es digital ahora, sí. Sí. Pero bueno, en el 2009, cuando viene la película de J.J. Abrams, también estos tipos empiezan ya a trabajar directamente, a crear una serie de historias paralelas o
y tratar de avanzar un poquito en el, ¿cómo se llama? En lo que es la Valkyria, nueva, dice la nueva historia. La Carla. Ujú. Así que eso es más o menos como en cierta manera lo que hizo. Cuando aparece esta nueva generación, bueno, esta nueva generación, esta nueva reedición por parte de Ricky Exactamente. Abraham. Entonces aquí ya también ofrece una serie de crossover a partir del 2012 entre DC y Marvel, que tenemos por ejemplo Star Trek Legión de Superhéroes. Que la Legión, claro, es otra que hicieron. sí, Star Trek. que eso la vamos a comentar un ratito más, la Star Trek Linterna Verde. Claro, con la Legión y la Legión de Superhéroes, que eran muy clásicos esos héroes de la DC en la década de los 50 a los 60, que incluso salía en esa época Superboy. Y Superboy viajaba y estaba Supergirl, que estaba en ese lado cuando muere Supergirl. Ahí Supergirl estaba viva en esta dimensión en el siglo 30 por allá. Y también tenemos Star Trek, Doctor Who, Asimilación. No, esa Sí, es muy buena. otro clásico. Y otro clásico también sacaron, que uno de los últimos, que la nueva generación en el universo Mirror, que hay unas carátulas espectaculares. Sí. Y también está Star Trek, Planetas de los Simios. También eso Sí, es- ese crossover también sería bueno. Lástima que no llegan todos acá a Chile para haberlo disfrutado. Pero si buceamos un poquito por internet, los logramos encontrar por ahí en algunos sitios traducidos al español o Sí, directamente no en sé, inglés. que no conozco yo, no conozco. Me han dicho, me han comentado por ahí. Claro, ¿no? Y esto nos permite, nosotros los dibujos, se agradecen las gráficas y nos permiten viajar con nuestra imaginación leyéndolo. Primero disfrutando la gráfica, la historia de un cómic, después leyendo el guión, y nos permite complementar y soñar con más historias, que al final la televisión o por los derechos se cancelan las series o las películas, y con esto podemos viajar, porque aparte de las novelas, que es el otro nicho. Sí. Lo que a mí me llamó fuertemente la atención fue cuando Sí. vi Star Trek, Las Nuevas Visiones. No sé si tú la viste, que está hecho por John Byrne. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Es una serie de... ¿cómo se llama? Como una novela... ¿Cómo se llama? Telenovelas, Como por ejemplo. telenovela. Pero lo que hace el tipo es tomar simplemente fotogramas de la serie Sí. y hacer historias nuevas. Entonces ahí tenemos el Photoshop al chancho. Porque, Sí, Photoshop, claro. Photoshop. ¿cómo se llama? Porque tenemos que rehacer muchas escenas. El tipo se dio un trabajo chino para Sí, estar no, reeditando espectacular. escenas. Claro, porque Salió- para contar nuevas historias con puro Photoshop, retomando escenas. El otro está sentado, tomamos la foto sentado. Sí. Lo ponemos acá, que está peleando Spock con un alien. Entonces, Spock puede aparecer en Photoshop. Borramos aquí, pone Spock. Spock pelea con Gorg, como en la serie de Arena. Claro. Sí, No, sí, no, está si claro. tiene muchas historias. No, sí. si tiene así. Sí, entonces John Byrne ahí Espectacular. se mandó el gran trabajo. John Byrne tenemos que recordar que es a quien le encargaron rehacer a Superman cuando se inició el universo DC desde cero en la Después década de la del crisis. 80, después de la crisis de las Tierras Infinitas. Eso no es año cero, ¿no? O la que vino después. No, es Eso vino- Man of Steel, El Ah, hombre de ya. acero. que también ahora el nuevo guionista Bendis también hizo una miniserie Man of Steel para reiniciar de nuevo a Superman. Sí. Hay que aprovechar que compraron los derechos. Sí, Sí. Bueno, saben del Claro. litigio ese que finalmente tenía la familia Schuster con DC Comics, que están hasta el día de hoy peleando los derechos sí, de pero Superman. ya se arregló eso. ya Se está. arregló de cierta manera y ¿cuándo se llama? Y vencía también el plazo para inscribir el nombre del personaje nuevamente, si no iba a ser universal y todo el mundo podía Sí, inscribir. todo puede- Entonces DC Claro. toma y reescribe ¿cuándo se llama? Todo esto bajo su alero y lo pone, dice, ya, venga para acá que no vamos a dejar que se nos vaya el papá de los superhéroes al Es tacho como de la- otra empresa Exactamente. que tiene un ratón por ahí que ya lleva como 70 Exactamente. años con los derechos. Sí, no es chiste, pero bueno. Bueno, como decíamos, Geomundo en el año 79, así como para redondear esta idea de la fotonovela, saca una serie de 12 números relacionados con la serie original. Claro. Aquí tenemos la ciudad en el abismo eterno, lo que habíamos hablado, y donde También nadie sacó ha una sido jamás. actualización. Idaho Claro, sacó una actualización de esa historia también. Sí, claro. Y para ubicarlo a los amigos un poco, ¿qué son las fotonovelas? Fotonovelas en primera instancia eran las teleseries o historias contadas en las revistas Cuché. Entonces ellos disfrutaban la historia, por ejemplo, de series de romántica
o la misma revista, ahí nos vamos a los 60. Fotonovela, directo. Fotonovela con la Los revista tiempos de la Ritmo y moda, todo ahora eso. la Exactamente, la revista Ritmo traía todas esas fotonovelas. Entonces Fotonovela. ahí estaban los personajes, veis la fotonovela o dibujado como fotonovela. Entonces ahí la amor, la Jogotá, que la guagua, que la niña llega, muy al estilo teleserie mexicana. Sí, y no podemos dejar de mencionar las sátiras que también aparecieron como en revista Matt y Crazy. Siempre Sí, estaban la presentes revista Star Trek. Matt, espectacular. Sí. Muy buenas portadas. Y antes que se nos vaya, ¿cómo estamos de tiempo? Nos ¿Ah? quedan 7 minutos. Ya, Estamos súper bien. estamos en 7 minutos, entonces como uno en esa Señal Trek del grupo Señal Trek nos comentaba que si podíamos comentar de Star Trek Linterna Verde, ahí tú nos decías, Germán, que hay dos historias, ¿no? Sí, esta es la Referente a eso. primera. Ya, O sea, porque hay una número- historia que yo estuve leyendo, hay una historia que la tripulación de Star Trek, no sé si la primera o la segunda, encuentran los anillos de Greenlander. Este caso es la de la línea Kelvin, por si acaso. Claro, encuentran los anillos y unos anillos, el rojo y el amarillo, se van hacia los enemigos de Star Trek. Sí. Algo así, y entonces empieza este cuento. Ya, Ahí, bueno, claro, ahí está este es claro, el mismo que leí yo, porque ahí la referencia, porque tenemos el anillo amarillo se va para el Klingon y un villano para el anillo rojo, no sé qué personaje es este villano, pero estoy cachando ahí los enemigos ahí, que si nos podías contar un poco más, Germán. Bueno, este caso, este personaje es uno de los villanos de DC de La Noche Más Oscura. No sé si ya. la leyeron. Es un personaje que supuestamente empieza a matar a todos, a hacer una serie de héroes de DC. Bueno, y aparece en este crossover. Bueno, los villanos aquí tenemos uno que apareció en la película 6. Sí, exactamente, Pero en la el línea general Kelvin, Kant, aquí el está. general Kant que está, pero la línea Kelvin Y este es Siniestro. el Es un siniestro, personaje- sí, ese es Siniestro. personaje clásico y enemigo que ahí lo dejaron al debe en la película de Linterna Verde, que puede ser un sí, poquito bueno, mejor. en el esa. Blu-ray sale en los segundos finales. Ah, ya, perfecto. Pidiendo Bueno, y disculpas. aquí salen todos los ¿ah? Sale pidiendo disculpas. Sí. No, bueno, pero lamentablemente no le fue muy bien a esa película. Bueno, Muy mal. ¿Y qué más nos puedes contar de...? bueno, la historia es que los personajes de la línea Kelvin reciben también anillos, pero aquí tiene que ver que esto va con crossover con Linterna Verde. Claro, Y en Linterna Verde no es que exista solamente el anillo verde, existen varios anillos. exactamente, por eso Generalmente- estábamos mencionando el rojo, Por eso amarillo, etcétera. hay que conocer un poco la saga La Noche Más Oscura o El Día Más Brillante, que son las dos sagas que están relacionadas con donde hay una lucha también una guerra de los linterna verde con colores amarillos, y hay colores que funcionan no porque, por ejemplo, Hal Jordan no le tenía miedo a nada y le funcionaba bien, porque funcionaba con la voluntad, le funcionaba muy bien, pero hay otros que funcionan con la ira, en este caso el rojo o el amarillo también hay uno de la paz, que es el azul. Bueno, cada anillo iba dando a distintos personajes, tanto los malvados que salen de Star Trek y como parte de la tripulación de la Enterprise de la línea Kelvin. Perfecto, o sea, hay que conseguírselo entonces. Este tomo se vende en Chile, el más popular. Estos son más difíciles de conseguir, pero ¿Ya? se pueden pedir por ahí. Perfecto, o sea, pero Y el en Linter- Nuevas Visiones, yo sé que la versión en inglés se vende acá. Hay un local que los trae, uno que hay Ya, por o sea, calle Marín. si los quiero trae leer, por la- ejemplo, si la quiero Nueva leer Visión. Linterna Verde, ¿dónde tendría que conseguirlo yo? Por Esto ejemplo. está en comiquerías, están todas. Porque En SC, todas. SC llega a todos prácticamente. Y hay una Ah. SC Argentina, no sé si lo estará Ah, editando ya, con y SC. como viene directamente con edición argentina, Argentina viene Sí, hacia pero acá y ahí casi está todas Amazon. las Perfecto. librerías acá lo tienen este tomo. Entonces, claro, lo importante ahí es que asegurarse que diga SC para decir está. Y esta es una editorial española que se llama Licandro. Ya. Hay una página que se llama StarTrekComic.es, Ya, que es la que publicita sus productos. Y son puras historias autoconclusivas. perfecto. Ya, porque Aida Webb ha sacado varias series largas, tiene un volumen 1 y un volumen 2 con la tripulación de la Enterprise original, y estas son miniseries que la está editando en un tomos unitarios. Ahora pues, dijeron que van a sacar en octubre un nuevo tomo, dedicado a la nueva generación. Perfecto. De repente se pueden conseguir directamente por internet. Se Claro, pueden por comprar. internet, Sí, pero hay gente que ocupa Amazon España, que claro, también pero, lo trae por ahí, pero yo lo planteo directamente para el fans que les gusta tener papel Sí, y disfrutar el papel
del viñeta, el dibujo, porque si a alguno le gusta dibujar ahí, entonces va usando los modelos, esto como y tratando de sacar los trazos a los personajes. Que ahí entre el tablet y el otro se puede ir la batería mientras uno está sacando. Esta es una empresa que editó estos DVD-ROM, ya no solamente de Star Trek, sino de Marvel y todo más. Y aquí ponen PDF más de 500 cómics de Star Trek. Espectacular, ¿eh? Porque ahí ya tenemos ahí, hay que buscarlo nomás para poder... Sí, esto se puede conseguir por eBay, se puede conseguir, se lo venden y de distintos personajes. Perfecto. Ya está quedando 2 minutos ya, así que podríamos hacer para cerrar esos 2 minutos el resumen de este tema de los cómics y claro, obviamente IDW Publishers tiene mucho más que presentar, aparte de retomar los cómics clásicos que están ahí de Marvel, de DC y los van como archivos, DC archivos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué piensan como tú que juntas cómics, Germán? Bueno, hay que Roberta. conseguirlo, sí, la verdad que uno lleva pero como reflexión de Star Trek en los cómics. Es como ver historias distintas, Ya. hecho por guionistas distintos, dibujantes distintos. Las historias están muy bien dibujadas ahora. No es como esta historia que los dibujos son más toscos, el dibujo es más... No, ahora bueno, con todas las nuevas visiones, por ejemplo, de las reflexiones de Spock, es muy interesante coleccionarlos y se los recomiendo todo. Han hecho un buen trabajo los guionistas. Perfecto. Han pasado del tiempo. También, como tú dices, ha mejorado mucho el dibujo. Así que esas cosas se agradecen. Y se van expandiendo el universo de Star Trek y se va enriqueciendo con muchas cosas que no conocemos. ¿Cómo estamos? Estamos. Entonces, fue un gusto tenerte aquí en Señal Trek. Roberto, comentando todo este tema del mundo viñetas y cuando quieran. Y Germán, a ti también con el aporte de los cómics que trajiste y comentando un poco especialmente para el fan que nos había mencionado de Linterna Verde. Así que ha sido un programa más de Señal Trek. ¿Qué quieren decir? No, simplemente si quieren leer lo que hemos hablado. Pero también hicimos un especial que tú también participaste. Sí, sí me acuerdo. Sí, que es el número 41 del LPD Magazine, exactamente. Ahí nos encuentran y lo pueden ubicar. Claro, donde su servidor habló de Gene Roddenberry, de las series, etc. Así que eso. Así un que, gusto, amigo. Un gusto. Y busquen en la página el LPD Magazine 41, donde está todo escrito, lo pueden leer, está online. Tienen acceso. Así que nada más que decir, larga vida y prosperidad. Tu viaje a bordo del USS Enterprise llega hasta aquí. Pero la próxima semana vuelven las aventuras del capitán Mauricio Basaure y su tripulación en Señal Trek. Solo por hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito.